a haber un nuevo sueldo para el presidente electo, que va a ser 4 millones más que el presidente Gabriel Boric. ¿Será eso una señal de austeridad? Quizás Es que me encanta porque están muchos zurdos diciendo, mira, acá se subió el sueldo, no puede ser. A ver, pero esa subida de sueldo no se la subió él porque para empezar todavía no asume como presidente. Y esa subida de sueldo es porque básicamente tiene el título que de hecho no tiene Boric. Si el presidente Boric tuviese título universitario tendría la misma remuneración que se le está asignando al presidente Kast, porque las asignaciones los emolumentos o las remuneraciones están asociadas a una escala dentro de la cual están los títulos universitarios, y esa es la diferencia, pero no es algo que elija el presidente electo ni las autoridades a las cuales se les paga prestar. La cara. Axel Kaiser versus Iván Valenzuela. Cuando tú estás en un conflicto armado, y el conflicto lo partió a la izquierda, no los militares chilenos, sí, la gente muere y existen crímenes de lado y lado. ¿Por qué esto está en inglés? Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Son equiparables? Sí, es completamente equiparable. Ahí es completamente equiparable. Bueno, entonces duda, el día de mañana, si tenemos un movimiento terrorista musulmán dentro del país, islámico, un radical islámico, entonces no lo vamos a combatir porque no es equiparable si es que hay excesos de un lado como los del otro. Y que nos pongan bomba en el metro, revienten a cientos de personas. Porque eso es lo que estaba haciendo la izquierda en el país. Por eso es tan importante esto, Iván. Hay que leer la carta que le manda Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, el presidente de la Democracia Cristiana Internacional. Pero... O sea, no, es que espérate, no, es que Iván, esa es la historia de Chile. No te voy a discutir la carta. Es que esa es la historia de Chile. Esta gente se proponía, por eso el marxismo-leninismo, era el equivalente a un partido nazi. O sea, los militares chilenos nos salvaron de un sistema totalitario nazi. Si yo te lo planteo así, parece que los costos no eran lo suficientemente graves, ¿no? Pero cuando tú dices era un régimen totalitario comunista, pucha, sí, ¿no? Porque hay una... ¿Sabes lo que pasa? Que el sentido moral está completamente pervertido en América Latina, no solo acá. Y yo diría incluso más allá. Que tal vez esta utopía comunista de la igualdad y todo en realidad sí es buena y de alguna manera justifica, como dice Raymond Aron, que lo tengo citado en el libro, el filósofo francés, justifica el asesinato de millones de personas porque la idea es tan buena que se justifica el genocidio. Ya, pero como en el nazismo no suena tan buena, entonces no se justifica el genocicio. Tiene peor prensa el nazismo, dices tú. Sí, pero o sea, eso es obvio, o sea, eso es evidente. Sí, no me digamos que Stalin era una especie de qué sé yo, de santo comparado con Hitler. Era peor casi. Y sí, eso es cierto. Y esto me da risa porque muchos zurdos en Twitter han estado hablando de Juan Manuel Astorga y están diciéndole así como que se está asegurando el trabajo por 4 años más. Es curioso pero no sorprendente al mismo tiempo. O sea, básicamente porque los zurdos ven a un periodista de repente que no tiene el discurso o no dice las cosas que a ellos les agradan, ahora de repente lo están así como que no, este se está asegurando por 4 años más. Por ejemplo, esto que dijo a los zurdos no les gustó. Hubo una motosierra a propósito de la foto de Kast hace algunos días, fue la de Gabriel Boric, entre otras con el gabinete de la primera dama. Yo me pregunto, lo repartieron en otros ministerios, ¿qué hicieron? ¿Dónde está el legado? Porque con Marta Larraechea, el MIM, con Luisa Durán, Sonrisa Mujer, con Cecilia Morel, Elige Vivir Sano. Y aquí lo único que han hecho durante estos 4 años es ningunear lo que significó la figura de la primera dama. ¿Y qué es lo que nos dejó? El caramanés, weón. Perdón que te lo diga así. Listo. Más claro imposible. Weón, Juan Manuel Astorga es un activista político, la cagó, no periodista. Extenso debate empresario versus sindicalista. Los empresarios sois parásitos. ¿Hay derecho a dejar de pagar el alquiler? Hombre, claro. Pues voy a aplicar yo otra lógica similar, ¿no? Es decir, si tú ocupas mi propiedad y dejas de pagar el alquiler, yo ocupo tu tiempo y dejo de pagarte la nómina. Espérate, tú me hablas de expropiación, me hablas de dejar de pagar el alquiler, pero entonces las personas que tendrían la pasta para levantar viviendas y poder regular el mercado para que la gente pueda acceder a ese tipo de viviendas, ¿sabes lo que pasa? Que dicen, yo aquí no pongo un céntimo. Entonces destruyes el mercado por completo. Ojalá no estás entendiendo las dinámicas del mercado. Tienes un enfoque delirante, repito. Que tú estás haciendo negocio con la vida de la gente. Eso es lo más rastrero que hay. Claro, Pedro, que no. También hace falta ropa y no nos la regalan. Bueno, pero la ropa te la puedes hacer, ¿no? Puedes la casa también. O sea, bueno, y la vivienda también, ¿no? Por esa regla de 3. Pedro, ¿cuánta gente hoy en día se hace su propia vivienda? ¿Y cuánta gente hoy en día se hace su propia ropa? Claro. Y el rentismo va en contra de la meritocracia. Porque de lo que va es de ser un parásito social, de lo que digo yo. Es vivir en una casa y no pagarla. Tú no estás Así es. Parásito es ser básicamente alguien que quieren que les regalen todo. Tú no estás entendiendo una cosa muy sencilla, ¿vale? Que bueno, a ver, explícamela tú, ilumíname. Personas como yo, que somos los que ponemos la pasta para que se levanten casas y para que la gente, pongo la pasta todos los meses pueda vivir en esos lugares. Pedro, ¿ves? Pues entonces, mi casero no tiene pasta si yo no la pago. Ponla para comprar una casa. No me da porque mi casero se la queda. Pues para las personas a las que eso ya es cosa tuya. ¿Pero por qué os da? Si tú normal, porque hemos sido más productivos. No. Claro que sí. No es un problema la ocupación. Y lo que estamos viendo es que la ocupación afecta al 0,00
0,07% de las viviendas en España. Y probablemente, es un problema menor. Y probablemente el 0,0001% de las mujeres son violadas. Entonces decimos que las violaciones también son un problema menor en España. Y solamente la intro de este podcast. Wow. Irena fue detenida por el ICE en Estados Unidos. Estuvo más de 9 meses en situación migratoria irregular. Adivinen dónde vamos. Primero a un buffet. Son los registros que Pamela Venegas enviaba a su familia y amigos desde Estados Unidos. Aquí un día normal en Miami, despertando en un yate. Ahora nos vamos caminando a la casa por la playita. Qué afortunadas. ¿Qué se supone que hacía ella en Miami? Mi hija se fue con una amiga, planearon irse de vacaciones durante un mes. Estuvieron allá, se fueron con la visa waiver por un mes. Pero después les gustó Estados Unidos y se quedaron los 3 meses. Pero a los 3 meses la visa waiver llegó a su fecha de caducidad. Pese a ello, la educadora diferencial de 28 años siguió recorriendo en situación migratoria irregular. Pero todo llegó a su fin cuando fue interceptada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano. Fueron a una disco a celebrar que ya estaban 1 año y que pronto se iban a regresar a Chile. Ok. Esto es muy lamentable porque encima viendo las noticias, viendo la situación de Estados Unidos, que están haciendo redadas, en ningún momento se les pasó por la cabeza, oye, ¿no habrá que revisar nuestros papeles para que no nos ocurra lo mismo que le está pasando a otros con todas estas redadas que están haciendo? En ningún momento se le ocurrió, solamente querían fiesta. Iban en un auto y las tomaron detenidas. No le dieron la opción de pagar su pasaje de regreso. De ahí han estado en 4 centros. 4 centros ubicados en Florida, Arizona, Texas y Luisiana. Desde principios de noviembre, los padres de Pamela aseguran haber tomado contacto con Cancillería, pero tras casi 2 meses de espera, aún no saben cuándo será deportada. Bueno. Al final no es culpa del ICE, o sea, es culpa de ella básicamente. Si la visa o los papeles que tenía básicamente era por algunos meses, obviamente no te iba a servir para más. Tenías que haber hecho algún trámite para renovar o para, no sé si es que podía seguir más tiempo allá básicamente. O sea, es simple. Dios mío, bueno, y después se quejan después aquí en Chile mismo que hay mucho inmigrante ilegal. Después van otros chilenos a otro lado y están en la misma situación. El vicepresidente de Estados Unidos llamó a una periodista que manifestó que Estados Unidos fue fundado por inmigrantes. This is a country founded by immigrants. Well, this is a country founded by... This is a very unique country, and it was founded by some immigrants and some settlers, but just because we were founded by immigrants doesn't mean that 240 years later that we have to have the dumbest immigration policy in the world. Y no solamente eso, o sea, hay inmigrante básicamente. Nadie dice que no vayan nunca más, por ejemplo, gente de otro lugar a vivir a otro país que no es el suyo. Lo único que se dice simplemente es que lo hagan de manera legal y que no vayan a cometer barbaridades básicamente. Y que sean conscientes también de que es otro país, no es tu país. Son otras reglas, son otras leyes, otra cultura. Tienes que adaptarte y cumplir la ley. Es simplemente eso. Nadie dice que, oye, no se acepta a nadie de otro país. Sí se aceptan, solo que cumpla la ley y listo. Dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista. Es que claro, es que soy feminista. Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las oportunidades. Luego que se las trabajen, sí. Pues yo tengo una hermana, tengo madre... Claro. Pues eso es ser feminista, es que sea... Bueno, pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dices... Pero no en esta conversación, por eso digo que en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo quiero que Serena gane más que yo. Así es. No saber en qué hemos avanzado al tener un ministerio que se preocupa de las mujeres. Más allá, bueno, yo les puedo ilustrar, pero si a mí me dejaran hablar. Si no me dejan hablar, puedo esperar a que tú termines de gritar para poder responder. Por favor, dale. Te escucho. Tú me avisas cuando yo sigo respondiendo. Dale, entonces hablo yo. Bueno, el Ministerio de la Mujer... The Gref visitó la cárcel de máxima seguridad de Bukele en El Salvador. Él es miembro de los 18 revolucionarios. Él está condenado a 60 años por homicidio agravado imperfecto tentado, privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Él está involucrado en una masacre que se dio en una zona conocida como Plan de la Laguna, antiguo Cuscatlán. Qué miedo estar ahí, que te expliquen todas las weas que he hecho y él te está mirando fijamente. Pero además, dentro de todas estas víctimas había una persona en estado de embarazo. Imagínate la mentalidad de estos sujetos, no tener compasión ni siquiera por una persona que dentro de su vientre lleva una nueva vida.
Aquí está López Hueso, Gustavo Ernesto, miembro también de la pandilla 18 Revolucionario. Este fue otro caso de bastante connotación en medios de comunicación nacional e internacional, porque este caso donde estos sujetos atacaron un microbús del transporte colectivo, le hicieron una parada, lo desviaron de la ruta, le prendieron fuego a esa unidad de transporte con los pasajeros adentro. Los pasajeros dentro. Esto sucedió el 20 de junio de 2010, fallecieron 17 personas. La gente intentando salvar sus vidas, aún el microbús incendiado, rompieron ventanas y trataron de huir por las ventanas. Pero estos sujetos desarmados con fusilería y pistola, cuando vieron a estas personas intentando huir de la unidad de transporte, los acribillaron. Perdón que te interrumpa. Cuando las pandillas se enfrentan entre pandillas, entiendo que pueden desafiarse por el territorio. Pero claro, cuando este grupo coge un autobús de gente inocente, lo quema y los que salen los matan. Mira, lo que pasa es que estas estructuras criminales siempre han actuado en función de no dejar testigos. ¿Pero cuál es el objetivo? El objetivo, correcto, pero el objetivo, a lo mejor dentro de la unidad de transporte iba alguien a quien ellos habían identificado como miembro de una estructura contraria. Ya. Por querer atacar, quitarle la vida a ese sujeto, o sea, le quitaron la vida a mucha gente inocente, como en la mayoría de casos ha pasado, a mucha gente inocente que no tenía nada que ver en la guerra de estas estructuras criminales. Y ese fue el peor error que cometieron, meterse con la gente inocente. El autor principal de este caso ya está condenado a 410 años de prisión. Igual aquí está, tenemos el otro, Carlos Waldo Ángel Alvarado, igual condenado a 410 años, miembro de la pandilla 18 Revolucionario, el mismo caso, del microbús. Él es el autor intelectual de este caso. Carlos Waldo Ángel Alvarado, alias Gordo Pelón, 18 Revolucionario. Levanta la cara. Sáquenlo aquí. Acá tenemos a Arnoldo de Jesús Dubón Castaneda. Este nada más uno de los perfiles de este caso que te voy a mostrar, pero el resto también están acá. Miembro de la pandilla 18 Revolucionario, rango de gatillero, o sea, sicario dentro de la estructura. Este sujeto está condenado a 425 años de prisión por homicidio agravado en concurso real. Participó en una masacre el 3 de marzo del 2016 contra unos trabajadores de una compañía eléctrica que se encontraban haciendo un trabajo en la zona de San Juan Opico, La Libertad. A estas personas trabajadoras de esta compañía, estas estructuras delincuenciales, los interceptan, les piden su documento de identidad y cuando verifican que no son de la zona y que provienen de una zona donde está la pandilla contraria, los privan de libertad, los torturan, los atan, los tiran boca abajo y los empiezan a picar con machetes, vivos, los empiezan a picar con machetes. De eso hay video en las redes, de este caso que fue de connotación nacional. Imagínate la mentalidad y el cerebro que tienen estas estructuras criminales para causarle daño a gente que ni siquiera conocen. Este es el perfil criminal que nosotros... Tengo escalofríos, güey. Tenemos acá. Entonces, acá, ¿por qué hago esto? Hay mucha gente que habla sin conocimiento, hay mucha gente que cree que lo que tenemos acá son angelitos y que deberíamos darle otro trato. Esto es un penal de máxima seguridad que tiene un régimen de internamiento especial, exclusivo para este tipo de perfil criminales. Como muy bien lo han dicho las autoridades, no solo son pandilleros, no solo son asesinos, son psicópatas, son sujetos que no demuestran ningún tipo de arrepentimiento por el mal que han ocasionado. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Y cuando hacen ese tipo de delitos es imposible que una persona, que un ser humano bueno esté reclamando por los derechos de ellos. O sea, es imposible. Lo que no entiendo es que si la condena son 400 años, ¿para qué mantenerlos con vida? A ver, al menos estando encerrados, sin tener posibilidades de salir, pueden sufrir un poco, básicamente, después de todo el daño causado. Yo creo que son las consecuencias de sus propios hechos.